¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de poder transmitir un programa más con relación al matrimonio y a la familia. Lili. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta transmisión. Ahora vamos a tocar un tema pues que da así como un poquito de misterio, como un poquito de terror. Y la verdad es que muchas personas sí viven episodios de terror, cuando no se corrigen los problemitas que vamos a ver ahora, de manera muy práctica y quitando mucho tecnicismo. Vamos a tratar de hacerlo así, como digo, práctico. Y el tema se llama el secuestro de la amígdala. Si tuviéramos una musiquita de terror, a lo mejor diríamos de veras que está complicado. ¿Cómo se sentirá un esposo, Lili, cuando es secuestrado por la amígdala y después de pasar este episodio se sienta traumado y trastornado de su conciencia? ¿Y cómo se sentirá la esposa cuando su esposo lo secuestra la amígdala? Medio difícil de procesar, ¿verdad? Bueno, en la Biblia a este tipo de personas, que en su mayoría los episodios se dan más en los hombres que en las mujeres, por eso nos vamos a enfocar más en los hombres, le llama el iracundo, el hombre que se llena de ira, que se desborda su coraje y que no mide las consecuencias. Adelante. Bueno, y empezando con una pregunta para los que nos están mirando, ¿alguna vez hemos perdido el control en un momento de estrés, de ira? ¿Hemos perdido el control? ¿Hemos aventado las puertas? ¿Hemos hecho cosas que luego, cuando se nos bajó la ira, dijimos, ¿por qué hice eso? A veces nos desconocemos y la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? A veces no sabemos ni cómo vamos a reaccionar. Y también la siguiente pregunta es, ¿alguna vez hemos dicho cosas de las que nos pudiéramos haber arrepentido? A veces dijimos, no sirves, nunca vas a cambiar, dijimos cosas que lastimaron a nuestra pareja. ¿Para qué me casé contigo? ¿Para qué me casé contigo? ¿Cómo me arrepiento? Mejor me voy a divorciar. Sí. Y a veces no está en el corazón, Lili, eso. Exacto. O sea, realmente no está. No las quisimos decir. Pero en ese momento de ira, con el afán de ofender y lastimar a aquella persona, decimos cosas que de veras luego nos arrepentimos, Es que a veces hay palabras y actos en los que pudieran haber marcado a nuestro matrimonio, a nuestra pareja. Entonces, como por ejemplo, una bofetada, por ejemplo, yo ahorita les decía, el haber aventado las cosas, y a veces eso creó un estrés más en la esposa, y por eso a veces vive temerosa, angustiada de ver cuál reacción pueda tener su esposo, ¿no? Lili, yo creo que aunque el hombre se arrepienta de este tipo de acciones violentas, aunque se arrepienta y pasen años, cualquier momento de ira, aunque hayan pasado los años, yo creo que vuelve el recuerdo, ¿no? Al cónyuge, donde dice, a ver cómo reacciona, a ver si no avienta otra vez las cosas, a ver. Exacto. O sea, yo creo que es difícil, como dices, a veces lo que sucede en un momento de ira puede marcar para toda la vida. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Con esto. Así es. Yo quiero recomendarles que vean por favor un video que encuentran por ahí en YouTube sin ningún problema. Y aquí abajo le va a aparecer el texto porque está en inglés y tiene que ver con una troca diésel grande, es tipo grúa, que de repente el conductor algo le pasó. No sé físicamente qué le habrá sucedido o si estaba intoxicado o lo que haya sido, pero el video lo capta en el momento preciso cuando repito, es un vehículo grande de diésel tipo grúa, de repente entra a un estacionamiento y todo el mundo a correr, sálvese quien pueda, y llega el vehículo y se lleva un vehículo y luego choca otro y va haciendo una de carambolas, como decimos, va llevándose los vehículos. Es muy notorio que en este trayecto donde va aplastando un vehículo con otro, hay una persona ahí en medio y sale corriendo hacia uno de los establecimientos que están ahí enfrente, y de no hacerlo hubiera quedado aplastada entre los vehículos. La mujer se salva, aunque no sabemos si había otras personas dentro de los vehículos, eso no se ve, pero se lleva un vehículo, otro, y los va aplastando y no lo puede detener. Es un camión grande, no lo puede detener. Llega un momento en que más o menos se frena,
Llega la gente del estacionamiento rápido allí a tratar de bajar al hombre y de repente vuelve a acelerar y va y se lleva otro vehículo y lo presiona junto a una barda hasta que llega la policía y lo baja. Lo que me llama la atención aquí es cuánto daño sin medir consecuencias se puede hacer cuando hay un vehículo en el cual el conductor está fuera de sí. Sí. Y es el hombre iracundo. Este vehículo llamado cuerpo puede atropellar, maltratar, chocar, dañar, lastimar, cantidad de cosas, porque el conductor está fuera de sí. Exacto. Entonces yo les recomiendo que lo vean, porque ese conductor que se baja de allí estuvo secuestrado por la amígdala. Así bueno, es muy interesante y sí sería muy bueno que lo revisaran, porque un conductor disfuncional puede provocar una ruptura en el matrimonio, heridas en la pareja, puede lastimar gravemente, hasta traumar a sus hijos, porque es un camión, un vehículo que no tiene freno, que no tiene control y que no mide consecuencias de ningún tipo. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Proverbios 29:22 dice: el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Proverbios 14:17 dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente. El mismo Señor, a través de la palabra, nos está advirtiendo a dónde puede llegar una persona que no sabe controlar, una persona que no tiene dominio propio, una persona que se aira. ¿Hasta dónde puede llegar, verdad? Dice la última parte, Lilia, del texto que leíste, que el hombre que se llena de ira y no la domina, dice, obra neciamente, actúa neciamente. Es muy necio en un momento de ira maltratar hijos, ofender cónyuge, es necio quebrar cosas, es necio tener ese tipo de arrebatos donde lastimamos a medio mundo, como dije, atropellamos sin medir consecuencias, es obrar neciamente y puede traer consecuencias muy graves. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 26, dice la palabra, airaos, es decir, puede llegar el momento en que se llene de ira porque no dejamos de ser humanos. Y hay ciertas cosas que nos dan temor, diferentes situaciones, diferentes cosas que pasan en la vida que de repente nos llenamos de ira. Y dice, airaos, pero no pequen. Airaos, pero no pequen. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si se va a enojar, tenga cuidado de no excederse y llegar a pecar y maltratar, herir o echar por la borda cosas que Dios le ha entregado. Bueno, y si hoy hiciéramos una pregunta, yo quiero hacerte una pregunta porque me ha tocado ver personas cuando tienen conflictos y cuando tienen ira, llegan al extremo de tener una ira incontrolable, y me ha tocado ver personas que se desmayan. Del coraje. Del coraje. Bueno, eso sería lo mejor sería lo mejor que pudiera hacer, desmayarse del coraje, pero a veces no es así. Luego. O hay personas que a veces no tienen el control, ¿verdad? Pierden todo el control, avientan las cosas. Entonces yo quisiera que nos dijeras en esta tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando una persona es iracunda? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo también cuando una persona se sale de sus casillas, como luego decimos, ¿no? Bueno, fisiológicamente, Lili, que es cuando el cómo los fluidos, neurotransmisores, hormonas están trabajando en nuestro organismo en estos momentos de ira descontrolada, hay por lo menos 3. Hay más, pero hay 3 elementales: la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que así se le llama a como la hormona del estrés. Cuando estos entran en combinación, porque la ira está llegando a puntos desmedidos o desbordados, hay síntomas. La pupila se dilata, los músculos se tensan, el corazón se acelera bastante, empieza uno a hiperventilar, a respirar muy rápido y estamos listos para la acción o para la agresión. Eso es lo que está sucediendo. Todo esto tiene control, como tú dijiste, el dominio propio, pero si no lo sabemos controlar, entonces es donde tenemos el problema. Y aquí en nuestro cerebro, si nosotros abriéramos el cráneo en esta sección, aquí por dentro en el cerebro, hay algo que se llaman los lóbulos temporales, están en esta sección más o menos. Y si abrimos el cráneo, entramos al lóbulo temporal, aquí en el cerebro, y entramos un poquito más profundo rumbo al centro del cerebro, vamos a encontrar una región neurológica. Son 2, pero se le llama una sola, ahorita explico por qué. Y se le llama la región de la amígdala.
Amígdala en griego quiere decir almendra. Es una región que tiene una forma de almendra, por eso el nombre. Es pequeñita, pero puede hacer cosas impresionantes, ¿no? ¿Y qué función tiene la amígdala? La amígdala, en términos así, pues prácticos, es la que controla o mueve todo lo relacionado a reacciones emocionales. No a todas las emociones y sentimientos, aclaro, no todas las emociones y sentimientos están ahí en la amígdala, no. Las reacciones, lo que es impulsivo, lo que es necesario de actuar rápido, pasando un poquito por encima del raciocinio, del razonamiento. Entonces, cuando la amígdala entra en acción, se queda inhibida la parte de razonar, de pensar, y como que entramos en acción. Eso es bueno, Lili. ¿Cuándo es bueno? Bueno, mira, primero que nada, quiero darte un ejemplo de cómo me pasó a mí, porque yo quiero que veas cómo fuimos nosotros diseñados, ¿verdad? Tan especial. Un día estábamos en la iglesia y estábamos por ahí haciendo una comida. Entonces empezamos a agarrar el tanque de gas y empezamos a armar todas las mangueras y todo para hacer aquella carnita. Y resulta que se sale la manguera y empieza a sonar el gas, aquello sonaba, todos salimos corriendo. Entonces, de esa manera es como actúa la amígdala. ¿Por qué? Porque nos estamos defendiendo, nos está actuando, es una alerta, es decir, hay que huir, ¿verdad? En los términos mexicanos dijimos, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Sí. O que aquí murió. Aquí murió. Entonces, eso es la función que hace la amígdala. Tal vez usted se encontró en alguna parte donde estaba oscuro o usted escuchó un ruido y dijo, pues más vale es correr. Entonces, esa es la alerta que nos da la amígdala. Sí. ¿Verdad? No sé, mira, bueno, ahí no se pusieron, no nos pusimos, porque también estaba yo, ya me acordé cuando dices. Sí. No nos pusimos a pensar, el gas está escapando y si el gas es propano, es butano, qué tan cerca está de la lumbre, a cuántos grados está la lumbre, si se llegara a incendiar, prendería solo la parte de donde está escapando el gas o explotaría el tanque. No pensamos, o sea, no entramos al área del raciocinio a hacer conjeturas de qué pudiera pasar, simplemente actuamos, como dijiste, vámonos, porque sentimos una amenaza, un peligro inminente y a correr. Entonces, en este sentido, la función de la amígdala es un regalo de Dios, porque cada vez que hay algo de peligro inminente que no sabemos dimensionar ni necesitamos razonar, entra en acción, nos aceleramos y a salir corriendo o a entrar a la acción. Pero ¿qué pasa, Lili? Cuando de repente yo como hombre tengo un diálogo con mi cónyuge y yo de alguna manera, no nos vamos a meter en asuntos de que el trasfondo, el trauma o que si vengo estresado del trabajo, no, vamos a quitarnos todo ese bagaje emocional que pudiéramos incluir. ¿Qué pasa si tenemos un diálogo y cuando tú como esposa me empiezas a decir, oye, es que hay una situación que vivimos cuando visitamos a tu mamá que a mí no me pareció cómo actuaste? Yo me siento un tanto amenazado. Y al sentirme amenazado, de repente puede ser que si yo no aprendo sobre este tema, yo me siento iracundo y digo, es que no quiero hablar de esto, y luego tú dices, pero es que es necesario hablar, pero yo te dije que no quiero hablar, y luego tú me dices, pero es que es necesario por el bien y la salud de nosotros, y de repente yo empiezo a molestarme, me lleno de ira y empiezo a explotar porque me sentí amenazado y porque no sé también decirle a la amígdala, ¿sabes qué? Contrólate, esta grúa no va a andar atropellando gente ni entrando a estacionamientos. Así es. Entonces, digo, ¿sucede o no sucede, Lili? Ajá, claro, porque la amígdala también, una de las funciones que hace la amígdala es que también están la memoria, la memoria y también el aprendizaje, pero en la memoria, imagínate si ese cónyuge estaba bien dañado, herido desde chiquito, entonces la mujer empieza a platicar, empieza a sacarle cosas y empieza él a recordar cosas del pasado, entonces empieza él a explotar, ¿no?
a salirse de sus casillas. Entonces es importante que nosotros aprendamos el dominio propio y más al ratito lo vamos a enseñar. Sí, bueno, pues está complejo y por eso decía, ¿cómo vivirá una persona con un hombre iracundo? Y a veces digo, también la dama le ha sucedido, pero es más frecuente en el hombre. Bueno, ¿qué más, Lili? Bueno, y también quisiera hacerte una pregunta, porque fue como empezaste. ¿A qué le llamamos el secuestro de la amígdala? Bien, bueno, hay un autor, investigador, y que se hizo muy famoso precisamente por hacer investigaciones sobre el tema de la inteligencia emocional. Este hombre es Daniel Goleman. También va a aparecer aquí al calce para que usted siga las investigaciones. Y Daniel Goleman acuña el término secuestro de la amígdala. Y se refiere precisamente a eso. Él dice, cuando un hombre no tiene la inteligencia emocional, o sea, no tiene la capacidad de gestionar las emociones, lo que la Biblia dice, no tiene dominio propio. Entonces dice, es secuestrado por la amígdala. Y cuando lo secuestra, el hombre queda fuera de sí y atropella a quien atropella, y pase lo que pase y caiga quien caiga, aunque luego se arrepienta. Entonces a eso se le llama el secuestro de la amígdala. Cuando mi raciocinio queda fuera, cuando la parte de pensar, de analizar y de tomar decisiones sabias queda inhibida y me lleno de emociones y agredo, uso violencia verbal, física, psicológica, bueno, fui secuestrado por la amígdala. Ya no estaba yo, sino que fui secuestrado por una acción de la amígdala. Muy interesante. Bueno, es todo un tema, pero ahí está Daniel Goleman y lo van a revisar en los que tengan interés ya más profundo. Y me acordé, Lili, ahorita que me preguntaste eso, hace algunos años, pues mi papá en su tiempo fue, como era comunicador, fue comentarista de peleas de box, y yo me quedé un poquito con la idea a veces de ver la historia de algunos de los boxeadores. Y me acuerdo cuando hubo la pelea de Mike Tyson con Evander Holyfield. Mike Tyson era el intocable, era el amo y señor del box, pero Evander Holyfield, por cierto, cristiano, temeroso de Dios, Holyfield arregla una pelea y cuando están ellos en la pelea, resulta que el invencible Mike Tyson pierde ante Holyfield. Una cosa impresionante. Al perder, bueno, hubo un choque aquí en las cabezas y demás, y bueno, perdió Tyson. Tyson no se queda a gusto y le dice, oye, dame una revancha. Y Holyfield le dice, no tiene caso. No, es que dame la revancha, no puede ser, yo era invencible, no podía superarlo. A los meses, me parece que 8 meses, no recuerdo bien, se vuelven a reunir en la revancha y se da una escena similar, Lili, a cuando Tyson perdió. Entonces Holyfield vuelve a golpear la cabeza de Tyson y cuando están en aquello, Tyson recuerda cómo fue que perdió el trono, recuerda cómo fue que para él fue avergonzado, y Tyson recuerda aquello, le viene, como dijiste tú, el recuerdo, el secuestro de la amígdala, y Tyson en su desesperación, en su ira, le muerde y le arranca parte de la oreja a Evander Holyfield. Perdió, Tyson le hicieron una multa de $3 millones y lo dejaron fuera de los deportes por 1 año. Pero el punto es, lo secuestró la amígdala. Que no le importó hasta dónde. No le importó la multa, la sanción del deporte y haberle arrancado la oreja a otro deportista. Bueno, una cosa terrible. Y termino con esto, Lili. Éxodo capítulo 32, verso 15, dice la palabra acerca de Moisés. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio, o los 10 mandamientos, en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas, y las tablas eran, escuche, obra de Dios, no eran de él, era obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le respondió a Josué, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Verso 19, note lo que dice. Y sucedió que tan pronto como Moisés descendió al campamento, vio el becerro y las danzas, que el pueblo de Israel adoraba un becerro y le danzaba en lugar de reconocer a Dios que los había hecho libres. Y se encendió, enfatizo, y se encendió la ira de Moisés. Se pasó de aquel lado.
y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Lili, Moisés, después de haber estado con Dios, tuvo un problema de ira, justificado, pero tuvo un problema de ira, no lo supo controlar, lo secuestra la amígdala en el monte y quiebra las tablas de la ley que no eran de él, eran obra de Dios, pero él las quebró. Y a veces hay leyes en el matrimonio, Lili, hay leyes de comunicación, de honra, de respeto, de tantas cosas que hemos logrado construir y que llegamos y cuando nos secuestra la amígdala, cuando no tenemos dominio propio, cuando no sabemos controlarnos, cuando se desbordan las emociones de ira, quebramos la comunicación, quebramos lo que hemos construido, el respeto, quebramos la confianza, Lili. O sea, es terrible, pero Lili tiene otro ejemplo muy bonito con el rey Saúl, porque el tiempo, ay Dios mío, este tiempo es... Primero de Samuel no 20:30. Primero de Samuel 20:30 dice: se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, o sea, a su hijo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo de ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estando entristecido por David, porque su padre le había afrentado. Entonces nosotros podemos ver aquí que en un momento de ira, hasta dónde llegó Saúl querer matar a su hijo Jonatán. Terrible, o sea, veo las groserías que dijo de su propia esposa, o sea, una falta de respeto a la esposa, a la madre de su hijo, y luego después de que el hijo le pregunta y le preguntaba ahí, ¿pero por qué quieres hacer eso, papá? Dice que se llenó de ira cuando lo confrontaron y entonces lo quiso matar. Oye, Lili, qué terrible cuando alguien está airado y tú lo quieres hacer entrar en razón. Y no. Y en lugar de reconocer el problema y controlarse, se pone peor. Por ejemplo, cuando alguien le dice: oye, amor, espérate, es que no te enojas, es que no me digas que me enoje, tú eres el que me pones en esta condición, tú me sacas de mis casillas. O sea, qué terrible. En lugar de reconocer y reaccionar, estamos secuestrados. Ahora también manejamos la bandera: no, es que yo soy así soy yo, así me conociste. No. Hoy que nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra habla del dominio propio. Nosotros vamos a ver los frutos del Espíritu Santo y uno de ellos habla de la templanza, y eso nos está hablando también del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 también nos habla acerca de que nosotros debemos de tener dominio propio, y Gálatas 5:22. Entonces necesitamos trabajar en el dominio propio. Lili, entonces uno de los frutos del Espíritu Santo cuando eres hijo de Dios es que tú debes de tener la templanza, el dominio propio, la paciencia para poder controlar estos episodios de ira. Porque el asunto de llenarse de ira y hacer este tipo de situaciones que se pasan del límite, el quebrar tablas, el agarrar una lanza y tirársela al hijo, simbólicamente, quiere decir que nosotros tenemos el poder para poder ponerle freno a eso. Exacto. No podemos manejar la bandera de que así soy yo y no me puedo controlar. No, tenemos que desarrollar. De repente, Lili, hay mucha gente que dice: es que yo cuando me enojo no soy yo. Es que yo cuando dice así, cuando me hacen enojar, como si no fuera dueño de sus emociones y decisiones y responsabilidades. Es que cuando me hacen enojar, entonces yo no mido las consecuencias. Como que dan a entender que no son dueños de sí mismos. Pero mientras no hayamos sido bañados por rayos gamma y Hulk salga y entonces Bruce Banner quede perdido, entonces todos somos responsables. Y según los textos que tú estás leyendo, Dios nos ha dado el dominio propio y hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo y hay que decirle al amígdala: tú no me vas a secuestrar,
Tú eres parte de mí para bendición, pero no me vas a secuestrar. Así es. Bueno, pues es bien interesante. Lili, dinos rápidamente, nos quedan escasos 7 minutos. Dinos cómo una mujer nos puede ayudar a calmar la ira. Bueno, en programas pasados hablábamos de que nosotros manejamos muy bien lo que es la oxitocina. Y la oxitocina te ayuda a que bajes esos niveles de estrés, y la mujer puede quedarse calladita, tranquila, mientras si vemos que el hombre está con esa ira, pues nosotros tenemos esos niveles de oxitocina que nos llevan a tener ese vínculo de amor, de tranquilidad, pues lo tenemos que llevar a cabo. ¿Cómo? Quedándonos tranquilas, esperando a que pase esa ira para nosotros poder platicar. No ponernos al tú por tú. Exacto, no ponernos al tú por tú. Si alguien lleno de ira está gritando, ¿qué debe hacer la dama? Tenemos que guardar la paz, tenemos que esperarnos a que pase. Pero la está agrediendo. Ajá. Es difícil, pero no podemos ponernos al tú por tú. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que la blanda respuesta apaga la ira. Entonces es guardar silencio, porque tarde que temprano se le va a bajar. Y que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, sabio es mejor estar quieto, no reclamar, porque luego alguien, no estamos justificando acciones, estamos buscando soluciones prácticas, pero alguien está gritando, está agrediendo, lo quiere secuestrar ya la amígdala, y de repente a lo mejor la mujer, en lugar de ponerse al tu puerto, dice, no, a mí no me vas a gritar, y yo también puedo, y si tú me avientas, yo te aviento, y si tú te quieres divorciar, yo quiero más desde antes que tú. Entonces, si nos ponemos al tú por tú, yo creo que estamos quebrantando todas las leyes que Dios nos encarga, de ser sabios, de ser mesurados. El hombre en su parte, porque no está teniendo dominio propio, y la mujer en su parte porque en lugar de ser sabia y saber cómo responderle al necio en su necedad, está participando de la guerra, ¿no? Ahora, mira lo que dice Proverbios 29-22, dice, el que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Entonces, si yo estoy viendo que se está poniendo así mi cónyuge, entonces yo tengo que guardar la paz, traer serenidad, ¿no? O usar esa oxitocina en momentos de crisis, ¿no? Y dijimos que no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es pero fácil. Tenemos que hacerlo, cada quien tiene que poner su trabajar parte. en ello. Tenemos que trabajar en ello. Bueno, ok, Lili, otra recomendación, nos quedan escasos 4 o 5 minutos. Sí, ya sé. No culpemos a otros de su falta de dominio. A veces queremos, porque no tuve el control, el dominio propio de guardarme para no cometer cosas que después me pude arrepentir, queremos nosotros, es que tú me sacaste de mis casillas, es que tú tuviste la culpa. No. Génesis 13:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, si se fijan en nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a estarle echando la culpa a los demás. No, yo creo que una de las cosas es que yo tengo que hacerme responsable de lo que yo hice y trabajar en ello. ¿No? Perfecto, hacerme responsable de lo que estoy viviendo, y del problema, ¿verdad?, que tengo, ¿no?, para poder buscar ayuda. Lili, si estoy viendo que la cara se me está poniendo colorada del coraje. Y la mujer sigue. Que estoy tenso, que estoy alzando la voz, que estoy viendo que mi esposa ya se está haciendo más chiquita porque dice, ay, ¿quién sabe en qué va a quedar esto? O estoy viendo que los niños están gritando, pues tengo que tratar de entender, aunque dije ahorita que cuando esto pasa el raciocinio queda un poco retirado, pero antes de que llegue ese punto del secuestro, ese punto del iracundo, de hacer necesidades, es el punto donde uno tiene que decir, oye, hasta aquí. Hasta aquí, pero la mujer sí ayuda mucho, Lili, cuando ella mejor quietecita. No estamos hablando de un sometimiento y de un abuso y de una tolerancia de violencia familiar, no estamos diciendo de que en este momento que es muy difícil pueda haber una ayuda idónea y que después se trate, ya con calma, pero se trate, porque es una situación que no se puede estar repitiendo, aunque son episodios, si no los corregimos se puede volver patológico, se puede volver enfermizo. Entonces, cuando también vemos si ya nos salimos de nuestras casillas y estamos muy iracundos, pues lo más sano es salir a caminar, a respirar y también a pedirle a Dios que nos ayude en esos momentos. Es un buen tiempo para reflexionar, ¿no? Cuando veamos que ya esto se va a salir de control, salgamos y respiremos. Bueno. Cuente hasta 10. Lili, ¿qué hubiera pasado si Saúl, en lugar de enojarse, él hubiera orado y buscado a Dios? ¿Qué hubiera pasado con Moisés y en lugar de quebrar las tablas? Porque luego tuvo que reponerlas y con sus propias manos,
O sea, trajo consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si después en lugar de quebrar las tablas, él regresa mejor y sube con Dios y le expone a Dios la situación? Exacto. Las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Bueno, Lili, un último. Bueno, también por parte del ofensor, yo sí les pido, de verdad, es importante que nosotros pidamos perdón, reconozcamos, ¿verdad? Si hemos fallado, si hemos dicho palabras que hirieron, no se justifique cuando usted vaya y se esté disculpando, no se justifique, no argumente, simple y sencillamente yo vengo y me disculpo. Lili, es que a veces cuando nos damos cuenta, que después la conciencia trabaja con nosotros, nos damos cuenta que tuvimos un ataque de ira o un secuestro de la amígdala. Reconocemos aquello y decimos, ¿sabes qué? Sí me excedí. Perdóname por lo que dije, pero es que tú también me haces enojar. Es que tú también te pones en un mal plan. Entonces, cuando empiezo a justificar o a querer que tú lleves también parte de lo que yo no supe controlar, pues entonces ¿de qué sirve? Sí. Un perdón tengo que otorgarlo, un perdón tengo que pedirlo así genuino. Perdóname, ¿por qué? Porque hice mal y se acabó. No tengo que argumentar, no tengo que justificar, no tengo que culpar. No, o a veces está, pero ¿cuándo va a reconocer? ¿Y cuándo va a reconocer? ¿Y cuándo? No, simple y sencillamente hay que ser humildes. Si nosotros queremos que nuestro matrimonio sea pleno, sea sano, entonces yo tengo que ser humilde y tengo que decir, ¿sabes qué? Esta es mi parte. Discúlpame, vamos a trabajar en ello, ayúdame. Creo que eso es algo muy importante, el podernos ayudar. Y si estás de acuerdo, yo diría una última recomendación. Esas palabras que se dijeron en un momento de ira desmedida, que no las tomemos tan en cuenta, Lili. Exacto. Porque en esos momentos es cuando se dicen palabras que de veras lastiman, flagelan el alma, marcan, de verdad. Y a veces las traemos guardadas, Lili, por mucho tiempo. Y más las mujeres. Sí, porque se acuerdan de cosas de hasta de 30 años para atrás, como si fuera ayer. Entonces, no tomarlas en cuenta, que fueron muy drásticas, muy difíciles, sí, pero si ya se pidió perdón, se está trabajando en ella, hay frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que tenemos que, como dijiste, aprender a pedir perdón genuino, sin argumentar, y también tener la humildad de perdonar. Exacto. Y decir, hay que quede ya. Este es un matrimonio que Dios unió,